Como a las 3 a.m. se escuchaba que unas mujeres gritaban por ayuda. Mi mamá salió de la casa para tratar de ayudar. Mi mamá le dijo a las mujeres que entraran a la casa para refugiarse, y una vez que se calmaron, yo les pregunté que de qué escapaban, y para mi sorpresa me dijeron que de una cerda. Yo morí de la risa y le dije a mi mamá que había dejado entrar a la casa a unas personas que estaban locas. Una de ellas me dijo, nos venía persiguiendo y era la cerda más grande que he visto. En ese momento escuché ruidos en el portón de la entrada. Me acerqué a ver qué producía el ruido y para mi sorpresa me encontré con una cerda de casi 2 metros parada en 2 patas pegándole al portón. Entré a casa y cerré la puerta. Le conté a mi mamá y no me creyó. Cuando salió de la casa ya no estaba. Esta mañana iba manejando al trabajo. Llovía un montón y era por un camino rural. Todavía estaba muy oscuro. Para que te ubiques, me encontraba en el centro de Texas y en ese momento las luces altas de mi auto tampoco funcionaban. Vi una cosa que salió del bosque, de un lado de la carretera. Era como gris claro o tal vez muy sucio y blanco. Medía como 1,5 metros o un poco más. Pensé que era un perro o un lobo bien peludo por el color y el tamaño. Tenía el pelo todo desgreñado, casi como la textura de un pastor inglés antiguo. Las extremidades eran largas y delgadas. No parecía tener una cara definida, solo un montón de pelo. Se movía como si estuviera bastante lastimado. Parecía que casi se arrastraba por la carretera. De hecho, casi lo atropello. Alcancé a desviarme y logré esquivarlo. Cuando bajé la ventanilla, ya estaba del otro lado de la calle. Se paró en 2 patas y se metió al bosque. Era muy alto, o sea, por lo menos unos 2 metros, pero probablemente más. Sé que sueno como loco y ojalá tuviera una cámara en el tablero para tener video. Estoy pensando en comprar una por si vuelvo a ver algo así en el futuro. ¿Y tú qué piensas que podría haber sido esa cosa? Me suena mucho, la verdad, como un nahual. Y últimamente es que se está mencionando mucho acerca de ellos. Son personas que tienen estas habilidades, que todo esto es a base de un proceso bastante extenso y a lo que he escuchado solamente las personas que vienen del linaje pueden lograr esta transformación, transformarte en un animal, pero es el animal específico que ya es para ti. Y bueno, déjame saber tú qué es lo que opinas, déjame tu teoría, déjame tu comentario que yo los voy a estar leyendo. Para los que no sepan, el Ewa es una parte de la religión yoruba, también conocida como la santería. Por cosas del destino, viví un tiempo en casa de unos familiares, mis primos, que eran santeros. Ellos tenían un altar para el Ewa, del que se dice que es un niño travieso al que le gusta hacer bromas. Durante el tiempo que estuve con ellos pasaron cosas muy extrañas en esa casa. La casa era de 2 pisos y siempre se escuchaba como si alguien caminara por el segundo piso, incluso cuando estaba solo. Por las noches se sentía una vibra muy pesada, como si alguien anduviera por allí. Siempre se percibía una presencia. Una noche se levantó de la cama para ir al baño y en el camino una sensación de miedo se apoderó de todo su cuerpo. No se explicaba por qué de repente sentía tanto terror. Literalmente estaba temblando como si alguien tuviera demasiado frío. Lo más extraño que le pasó fue una vez que estaba en su cuarto, cambiándose para ir a cenar. Cuando terminó de arreglarse, se sentó en la orilla de la cama para responder unos mensajes. Luego se levantó y fue a despedirse de su primo y se fue en su carro. A los 2 minutos de haberse ido, su primo lo llamó por teléfono y le preguntó que por qué había dejado la cama así. Confundido le preguntó que cómo y su primo le explicó que el colchón estaba tirado. En ese momento dio la vuelta y regresó a casa. Cuando entró a su cuarto, efectivamente, el colchón estaba tirado hacia un lado y las tablas de la cama caídas, como si alguien hubiera salido por debajo de la cama. Nunca encontré una explicación para eso. Además, en esa casa llegaron a pasar muchas cosas extrañas. Vaya historia aterradora y fuerte, porque esto de
Tal vez no le cayó bien a la presencia porque él no llevaba esa religión, ¿verdad? Que llevaba su familia y pues ya saben, el Legua, como lo dice allí, es un niño travieso. Entonces le quiso hacer unas travesuras para que de pronto dijera, ¿no crees? Pues ahora vas a creer. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus teorías, déjenme sus comentarios, que yo los voy a estar leyendo. No me pasó a mí, de hecho, aún no nacía, pero en mi casa había un peluche de un payaso. A mi mamá se le hacía raro que dejaba a mis hermanos dormidos en la cama y cuando iba a verlos el peluche estaba cerca de ellos. Y dijo que ella sintió algo raro ya de verlos siempre allí. Así que lo movió a un mueble que estaba colgado en la pared y se fue al piso de abajo a seguir lavando la ropa. Y cada que lavaba una tanda de ropa la llevaba al cuarto para acomodarla y pasaba frente al cuarto donde estaban mis hermanos. Total, en una de esas que pasó vio al peluche que estaba al lado de la cama. Lo agarró, lo volvió a poner en el mismo mueble y siguió con lo suyo. Más tarde volvió a pasar, pero cuenta que ahora vio cómo el payaso estaba arrastrándose hacia la cama de mi hermano. Se dio cuenta por su presencia porque de la impresión tiró el cesto de la ropa al suelo. Y en ese momento vio cómo el muñeco del payaso se apagó. Más o menos una referencia como los muñecos de la película de Toy Story. Con todo el terror, mi mamá agarró el payaso y lo tiró. Y así es como se acaba esta historia. Pero vaya, qué horror. Me imagino que ha de haber sido un muñeco que tenía aferrado un ente, algo así me suena, pero quiero escuchar tu teoría y tu comentario. Déjalo por aquí que lo voy a estar leyendo. Contaba mi madre que cuando estaba embarazada de mí, una noche se encontraba dormida, recostada en su cama como siempre, junto a mi padre. Todo estaba en calma hasta que algo la despertó de golpe. Abrió los ojos lentamente con una extraña sensación en el pecho. Algo no estaba bien. Al alzar la mirada hacia el techo, se le heló la sangre. Justo encima de ella flotaba una bola de fuego. Ardía en silencio, suspendida en el aire, iluminando la habitación con una luz rojiza antinatural. No se movía, solo la observaba. Petrificada, supo al instante que lo que había visto era una bruja. Una de esas entidades que rondan a las mujeres embarazadas, atraídas por la vida que crece dentro de ellas. Sin poder moverse y con el corazón desbocado, solo atinó a rezar en sus adentros, sin apartar la vista de aquel fuego flotante. Entonces la bola de fuego empezó a girar, lentamente al principio. Después, con violencia lanzó un zumbido sordo antes de lanzarse en línea recta hacia la ventana. Salió disparada hacia el exterior y se perdió en la oscuridad de la noche. Mi madre, temblando, se levantó de inmediato y cerró la ventana con unas manos temblorosas, como si eso pudiera evitar que volviera. Luego sacudió a mi padre tratando de despertarlo, deseando que alguien más hubiera visto lo mismo, pero él no le creyó, nunca lo hacía. No era la primera vez que le ocurría algo así. En sus otros embarazos también fue acechada por esas bolas de fuego, seres perversos, antiguos, que huelen la vida desde lejos y se acercan para robarla. No puedo creer esta historia si no me la contaran, o sea, es increíble cómo es que se cuenta que esas bolas de fuego son brujas y hay mucha gente que tiene historias demasiado fuertes porque son contadas por ellos mismos. Imagínate vivir una experiencia así, no, qué fuerte. Pero déjame escuchar tu teoría, tu comentario, que yo te voy a estar leyendo. No hay rincón en el Hospital San Rafael que no tenga una historia, pero la sala 3, esa tiene algo distinto. No importa cuánto la limpien, siempre hay una sensación de humedad, como si las paredes sudaran angustia. Los pacientes no quieren quedarse solos allí, y los pocos que lo hacen suelen pedir ser trasladados después de pasar la primera noche. Dicen que sienten frío, que alguien los observa desde la esquina. Yo me burlaba de eso, hasta esa madrugada, y también don Ramón. Don Ramón era un hombre mayor, con la piel delgada como papel, y la voz casi un susurro.
Esa noche me tocó quedarme con él en la sala 3. No podía dormir, se quejaba de que algo lo estaba rondando. Viene todas las noches, me dijo, con los ojos bien abiertos. Se para allí en la esquina. Yo sonreí intentando calmarlo, pero algo por dentro no se sentía bien. A eso de las 3:15, la temperatura bajó de golpe. Fue como si alguien hubiera abierto un congelador en medio del cuarto. Una sombra alta, sin forma definida, emergió lentamente desde la esquina de la sala. No caminaba, se deslizaba como un humo espeso. Se detuvo al lado de la cama de don Ramón. Él la miró, yo también. Sus ojos se llenaron de terror, intentando decirme algo. Pero solo salían sonidos ahogados. Entonces lo entendí. Esa cosa no estaba allí por casualidad. Estaba por él. Y yo no podía permitirlo. No sé qué fue lo que me impulsó. Tal vez fue el instinto, tal vez el miedo. Pero me puse de pie y me interpuse entre la sombra y el paciente. Comencé a rezar en voz baja, temblando. La sombra vaciló. No tenía rostro, pero podía sentir que me miraba. Era como si dudara, como si mi presencia le resultara incómoda. Entonces retrocedió y lentamente se devolvió a la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Don Ramón se calmó, cerró los ojos como si le hubieran quitado un peso del alma, y yo no dije nada. Solo salí de esa sala con el corazón golpeando dentro del pecho, sabiendo que aquello no había terminado. Desde entonces, la sala 3 nunca volvió a sentirse igual. Incluso vacía, se siente habitada, y a veces cuando paso por el pasillo en plena madrugada, creo ver algo en esa esquina, justo donde todo empezó. La sombra ya no viene por don Ramón, pero juro que todavía me está buscando, y sigo trabajando en el turno de noche. Esta historia está increíble, increíble de lo fuerte que está, pero cuéntame en los comentarios qué es lo que opinas, cuál es tu teoría, que yo te voy a estar leyendo. No suelo contar esto porque sinceramente todavía me cuesta creer lo que pasó, pero cada vez que me miro al espejo me acuerdo. No puedo evitar que algo sigue allí esperando. Todo empezó hace un par de meses, cuando me mudé solo a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era antiguo, con esos espejos empotrados en las puertas del armario. Era de cuerpo entero. Me gustaban al principio, le daban un aire elegante al lugar, hasta que dejaron de hacerlo. La primera noche fue tranquila, pero la segunda noté algo raro. Me estaba cepillando los dientes cuando vi en el espejo del baño que la puerta del armario detrás de mí estaba abierta. Lo extraño es que yo la había cerrado. Me giré para cerrarla, pero cuando volví a mirar al espejo estaba abierta otra vez. Pensé que era mi imaginación o una corriente de aire, nada más. Pero luego empezó a pasar cada noche, siempre a la misma hora, a las 3:17 de la mañana. Me despertaba sin razón, con una sensación de presión en el pecho, como si alguna vez estuviera sentado sobre mí, y cada vez que miraba hacia el espejo del armario, lo veía. Era una figura alta, delgada y sin rostro, solo una silueta oscura, quieta detrás de mí, pero cuando me giraba no había nada, solo el reflejo lo mostraba, como si el espejo estuviera viendo algo que yo no podía. Una noche decidí grabarlo, coloqué mi teléfono frente al espejo antes de dormir. A la mañana siguiente revisé el video. A las 3:17 de la mañana la imagen se distorsionaba. Se mira una figura, pero esta vez no solo estaba parada, se aparece un zumbido debajo, como un murmullo, y luego se mueve. Se acerca justamente al borde del espejo. Y antes de que termine el video, levanta la mano y toca el cristal desde dentro. Esa misma noche encontré una marca en el espejo, como una huella, pero no era mía. Desde entonces cubro todos los espejos por la noche, no porque crea que eso los detiene, sino porque prefiero no ver lo que hay del otro lado. Porque a veces cuando paso por el pasillo escucho un leve golpeteo, como si alguien estuviera tocando el cristal, esperando que lo mire. No puedo creerlo. Esta historia está increíble.
Espero tus teorías y tus comentarios. La verdad es que dicen que hay entes dentro de los espejos y que estos se activan justamente a las 3 de la mañana. Pero bueno, déjame saber, ¿tú qué opinas en los comentarios? Nunca fui una persona religiosa, pero me gustaría saber su opinión sobre la historia que vengo a contar, que me hizo dudar por un tiempo de todo lo que creía. Cuando tenía 15 años pasé por una etapa en la que me llegó a interesar mucho lo paranormal. Juegos, historias, creepypastas, etc. Dross subió un video en el que se mencionaba el juego llamado El Libro Rojo, en el que necesitas un libro rojo, una pasta dura sin ningún dibujo, le hacías preguntas al libro, cerrabas los ojos y al abrirlo en cualquier página y colocar tu dedo sobre las palabras, este te daba una respuesta. Pues al ver eso me dieron muchas ganas de jugarlo. No tenía ningún libro, así que no lo jugué, lo dejé para luego. La siguiente semana, ya en la escuela, tuvimos clase de religión. Cuando pasé el salón, ella hizo una expresión como de sorpresa y bajó la mirada al collar que tenía, que era un pentagrama, y me dijo algo como: Jesucristo anoche me habló y me dijo que te diera esto. A lo que dio media vuelta y sacó de su bolso un libro rojo que tenía una tapa dura sin ningún dibujo en la portada. Debo decir que fue algo que me sorprendió mucho, tanto que se lo conté a cada persona que me encontré esa semana. No me atreví a jugar esos días, pero cuando llegó el fin de semana esperé la noche y comencé a hacerle preguntas. Debo admitir que estaba demasiado asustada para preguntarle cosas muy serias, así que me limitaba a preguntar cosas como: ¿qué pasará mañana en la escuela? ¿Qué piensa tal persona de mí? Voy a pasar el examen. Todas y cada una de esas respuestas tuvieron un sentido. Eran respuestas lógicas, aunque no muy directas. Nunca más volví a pasar por algo así, ahora lo veo solo como un recuerdo curioso. Vaya historia interesante y extraña, porque tú justamente vas a una clase de religión y tu maestra te oye y te dice: Jesucristo me habló y me dijo que te diera. O sea, es muy extraño, algo pasó allí con la maestra, hubo una conexión, tal vez tuvo algún sueño. No lo sé, pero yo quiero saber qué es lo que opinas, así que déjame tu teoría, déjame tu comentario que yo los voy a estar leyendo. Nota: no sé cómo empezar esto, ni siquiera sé si tiene sentido compartirlo, pero necesito sacarlo de mí y no quiero que alguien más pase por lo mismo o que me vuelva a pasar de nuevo a mí. Él vivía solo, siempre le había gustado así. De hecho, ya tenía sus rutinas y sus horarios. Se despertaba a las 6:30 de la mañana, desayunaba lo mismo todos los días antes de salir al trabajo. Se lavaba la cara frente al espejo del baño, siempre igual. Pero hacía como 2 semanas había pasado algo raro. Fue una mañana cualquiera. Se levantó arrastrándose, pero medio dormido, fue al baño y encendió la luz. Pero también levantó la cabeza para mirarse al espejo. Hubo un segundo, una fracción mínima de segundo en que su reflejo no se movió con él. Fue como si hubiera quedado un segundo más atrás, como si lo estuviera observando. Pensó que eran cosas suyas, sueño, cansancio, no lo sabía. Incluso se rió, pero comenzó a notarlo todos los días. Movimientos ligeramente desfasados, cosas que no cuadraban, pequeñísimas diferencias en su cara, una vena en el cuello que no estaba, una arruga más marcada, una sonrisa que él no había hecho. Una noche decidió probarlo, se sentó frente al espejo y se miró durante minutos, fijamente. Entonces sucedió, su reflejo parpadeó, pero él no lo había hecho. No puedo creer lo que acaban de relatar en esta historia. Si no me lo hubieran contado, la verdad es que está fuerte. Y de hecho dice mucha gente que ha hecho la prueba y sí nota ver estos pequeños comportamientos del espejo que ellos no tuvieron. Y es que la verdad se habla mucho de los entes atrapados en el espejo, estos entes que salen de noche para acecharnos. Pero déjame tú en los comentarios tu teoría, déjame saber lo que opinas, que yo te voy a estar leyendo. These strange dreams are